que a pesar que esto pues ya ha sido de alguna manera expresado a través de la sala, pues no va a entrar en vigencia hasta que esté publicado. La última palabra la tiene el presidente de la República, dice el ministro de Salud, refiriéndose a la sanción y publicación de la ley para la contención de la pandemia que aún está pendiente, pese a que la semana pasada la Sala de lo Constitucional emitió sentencias sobre la misma, resolviendo que la normativa es constitucional y que los elementos dados por el presidente para argumentar el veto no procedían, ordenando tras ello su sanción y publicación en el Diario Oficial. Sigue siendo una ley que no está vigente. Entonces, en su momento, cuando esta ley esté vigente, pues se va a empezar a cumplir todas las condiciones o todas las situaciones que expresó la sala. En ese sentido, debemos comprender que esto no solo se trata de una acción a favor del manejo de la pandemia, sino que de una serie de actividades que tienen que tomarse en cuenta para generar los mejores efectos, y a veces se pueden optar por hacer creer que en uno de estos aspectos va incluido toda la estrategia para poder controlar la enfermedad, y realmente lo que se está haciendo es atando de manos al Ministerio de Salud como se ha venido haciendo en todo el tiempo. ¿Por qué no ha sido sancionada si la sala ya resolvió? En su momento el presidente va a tomar la decisión correspondiente y todos vamos a estar al desconocimiento de cuando esto suceda. La ley, por ejemplo, da facultades para la declaración de zonas epidémicas sujetas a control sanitario en caso que se registren brotes de COVID-19. Asimismo, da disposiciones para evitar aglomeraciones y contagios en el transporte público de pasajeros. Mientras el gobierno critica la ley, los diputados señalan que la normativa da todas las herramientas legales al Ejecutivo para aplicar las medidas para la contención de la pandemia por el COVID-19. Lo que sí no da, señalan, son atribuciones para un posible nuevo cierre del país o para administrar de forma discrecional los fondos públicos. Ese le da todas las herramientas. Lo que no le da es el uso discrecional de los recursos. Encierros generales no lleva tampoco. Encierros generales no lleva el decreto. Y eso es lo que de hecho te dice. Y es más, todavía te dice que cuando vas a echar a andar una cuarentena, digamos a un municipio en particular que tiene algún crecimiento del contagio, esto deben de cumplir con ciertos parámetros. También hacer ver de que se va a aplicar en una zona geográfica máxima de 1 kilómetro a la redonda. Va a durar ese control sanitario mínimo de 72 horas y se va a identificar la porción territorial declarada como zona epidémica sujeta a control sanitario. Hace 15 días el presidente se quejaba que no tenía herramientas legales. El 23 de este mes, la Sala de lo Constitucional da esa ley para la contención del COVID. Ya no hay excusas. Mientras tanto, desde noviembre el gobierno ha señalado que la curva de contagios ha venido al alza de forma sostenida. Con los números que se registran hasta ahora, el Ejecutivo no ha declarado si habrá un nuevo cierre del país, aunque desde la Asamblea Legislativa dicen esa posibilidad no es viable. Toda decisión que tome el Ejecutivo en el sentido de volver a mantener o a impulsar una cuarentena con encierro total pasa por la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa no está en la disposición de violentar derechos constitucionales. Y no tiene los votos tampoco el presidente para poder encerrar a la gente nuevamente. Fue el pasado 23 de diciembre que la Sala de lo Constitucional notificó sobre la constitucionalidad de la Ley para la Contención de la Pandemia. El artículo 139 de la Constitución da 15 días hábiles al presidente para sancionarlo y mandarlo a publicar en el Diario Oficial. De no hacerlo en ese periodo, la misma ley faculta al presidente de la Asamblea Legislativa para hacerlo en su defecto. Con imágenes de Douglas Ramos, para el noticiero Raquel Herrera.